When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Si llegaste a este video hoy, detente un momento. Esto no fue casualidad. Dios orquestó este encuentro porque tiene algo específico que depositar en tu corazón ahora mismo. Tal vez llevas días, semanas o incluso meses preguntándote por qué. ¿Por qué esa situación que no mejora? ¿Por qué ese dolor que no cede? ¿Por qué ese camino que parecía claro de repente se cerró? ¿Por qué Dios parece guardar silencio justo cuando más necesitas escucharlo? Y en medio de tanto por qué, hay algo que quizás ya empezaste a sentir. La desesperación. No la desesperación que grita y se ve desde afuera. La desesperación silenciosa, la que camina contigo a todas partes, pero no tiene nombre en las conversaciones cotidianas. La que se esconde detrás de una sonrisa cuando alguien pregunta cómo estás. La que aparece de noche cuando el ruido del día desaparece y el alma se queda a solas con todo lo que carga. Esa desesperación tiene un peso específico. No es solo tristeza, es el cansancio de esperar sin ver, es la fatiga de creer sin respuesta visible, es la sensación de que el tiempo sigue pasando y la situación sigue igual. Y lo más difícil de esa desesperación es que muchas veces la cargas sola, porque no siempre sabes cómo explicársela a alguien, porque temes que si la dices en voz alta suene a falta de fe, porque aprendiste a seguir, aunque por dentro algo esté al límite. Y así entre cumplir con las responsabilidades del día y sostener el peso de lo que no entiendes, el alma se va desgastando de una manera que no siempre tiene nombre. Pero Dios ve ese desgaste, lo ve cuando nadie más lo ve en los momentos donde sonríes por fuera, pero por dentro llevas todo el peso. Lo ve en las madrugadas donde el silencio pesa más que el ruido del día. Y precisamente ahí, en ese lugar que nadie más ve completamente, es donde Dios quiere hablarte hoy. Hoy Dios quiere decirte algo que tu alma necesita escuchar con urgencia. No te desesperes, no porque todo ya esté resuelto, no porque el dolor no sea real, no porque la espera no cueste, sino porque todo lo que estás viviendo, absolutamente todo, pasa por algo. Nada en tu vida es accidental. Cada puerta cerrada, cada espera larga, cada momento que no entiendes, cada lágrima que derramaste cuando pensabas que nadie miraba, todo tiene un propósito que todavía no se ha revelado por completo. La palabra dice en Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no las fáciles solamente, no las que ya entendiste, todas, incluyendo lo que hoy te tiene al borde de la desesperación. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a encontrar sentido para tu proceso, fuerza para tu espera, y la certeza de que Dios no ha terminado de escribir tu historia. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si este mensaje ya empezó a tocar algo en ti, escribe ahora en los comentarios: Señor, confío en que todo pasa por algo. Decláralo aunque no lo sientas todavía, porque a veces la fe empieza justo donde el entendimiento termina. Y ahora te hago esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estás viendo una película, pero solo una escena? Sin saber lo que pasó antes, sin ver lo que viene después, solo ese fragmento. Una ruptura, una pérdida, una enfermedad, un sueño que no se cumple, una puerta que se cierra cuando más la necesitabas. Y si solo ves esa escena, concluyes lo mismo que cualquiera concluiría. Qué injusto, qué sinsentido, qué dolor tan innecesario. Pero si pudieras ver toda la historia completa, te darías cuenta de que esa escena, la más dolorosa, la más confusa, era necesaria para llegar al final glorioso. Y así es nuestra vida. Vivimos momentos que no entendemos porque solo estamos viendo una parte rota, un fragmento que duele, un capítulo sin resolver.
Y como no vemos el guión completo, creemos que ya no hay esperanza, que no tiene explicación, que esto no puede venir de Dios. Nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto justo a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué perdí lo que amaba? ¿Por qué esa puerta se cerró cuando yo sentía que Dios la había abierto? La mente se llena de preguntas, el corazón se llena de dolor y el alma de silencio. Y es en ese silencio donde muchos se sienten abandonados, como si Dios hubiera bajado la mirada, como si la fe que alguna vez tuvieron hoy no tuviera fuerza para sostenerlos. Tal vez tú has estado ahí, tal vez aún estás ahí, pero hay un secreto que puede cambiar la forma en que ves tu vida, tus heridas y tus procesos. Nada de lo que has vivido es inútil, nada de lo que has llorado es desperdiciado. Dios no permite lo que no transformará, porque Dios no improvisa, Él orquesta. Y lo que hoy parece caos en tu historia, desde el cielo se ve como una secuencia perfectamente diseñada para llevarte exactamente donde necesitas llegar. Antes de continuar, ayúdanos a que esta palabra llegue a más personas. Dale me gusta a este video si algo en tu interior está reaccionando con estas palabras. Y también escribe en los comentarios esta otra declaración. Hoy, mi proceso tiene propósito. Escríbela afirmando que ante Dios todo es posible. Hay un versículo que encierra una verdad tan profunda que puede transformar completamente la manera en que ves todo lo que has vivido. Está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios dice que ya pensó en ti. No dice que lo está improvisando. No dice que tomará una decisión cuando vea cómo resultó todo. Dice que ya tiene pensamientos sobre ti, pensamientos de paz, pensamientos de bien, un fin que esperar. Y el apóstol Pablo tampoco escribió Romanos 8:28 desde una vida cómoda. Lo escribió desde la experiencia de alguien que había sido encarcelado, golpeado, naufragado, rechazado, perseguido. Alguien que conocía el dolor de cerca. Y desde ese lugar de experiencia real, Pablo declaró, sabemos, no solo creemos, sabemos. La cárcel de Pablo produjo cartas que hoy siguen transformando millones de vidas. La persecución extendió el evangelio a lugares donde de otra manera no habría llegado. El sufrimiento lo profundizó de una manera que la comodidad nunca podría haber producido. Y desde ese lugar dijo, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Eso incluye lo que te está pasando a ti. Si amas a Dios, eso también está siendo usado para tu bien. Aunque hoy no lo veas, aunque hoy no lo sientas, aunque hoy todo parezca decirte lo contrario. La promesa no está condicionada a que lo entiendas, está condicionada a que lo ames. Y si estás aquí, si tu corazón está buscando a Dios en medio de lo que no entiende, eso ya es amor, y eso es suficiente para que la promesa sea tuya. Pero hay algo más que quiero que entiendas sobre este versículo. Dice todas las cosas les ayudan a bien. No dice todas las cosas son buenas. Hay una diferencia enorme entre esas dos afirmaciones. No todo lo que viviste fue bueno. Hubo cosas que dolieron. Hubo pérdidas que no debería haber ocurrido. Hubo puertas que se cerraron y que dolió que se cerraran. Eso fue real. Pero aunque no todo fue bueno, todo está siendo usado para bien. Dios no fabricó tu dolor, pero sí lo está redimiendo. No lo produjo para hacerte sufrir, pero sí lo está transformando en algo que te llevará exactamente a donde necesitas llegar. Esa es la diferencia entre un Dios que permite el dolor con propósito y un Dios que lo ignora. El tuyo no lo ignora, lo conoce, lo ve, lo está usando, y lo que está produciendo con eso es más grande de lo que puedes imaginar desde donde estás parado hoy. Ahora necesito hablarte de algo importante, algo que muchas personas no reconocen hasta que ya los está destruyendo por dentro. Cuando estás en medio de un proceso que no entiendes, cuando la desesperación empieza a instalarse, hay una voz que aparece, silenciosa, insistente. Aparece justo cuando estás más vulnerable, cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando el dolor aprieta más fuerte. Y su objetivo no es destruirte de golpe, solo quiere hacerte dudar. Porque el verdadero ataque no siempre viene en forma de tragedia visible, viene en forma de pensamientos. Pensamientos que se repiten,
Pensamientos que cansan, pensamientos que se infiltran hasta que empiezas a creerlos. Esa voz te dice cosas como, esto no tiene sentido. Dios ya no está contigo. Si Dios te amara, no estarías pasando por esto. Tu historia es un error. Lo que viviste te arruinó para siempre. Ya es demasiado tarde para ti. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a creerlo. Esa es la estrategia del enemigo. No siempre grita. A veces susurra. Y su arma favorita no es el ruido, es la confusión. Y la confusión opera de manera muy específica. Cuando el enemigo logra instalarte confusión sobre el propósito de lo que viviste, gana terreno en tu vida de una manera que ningún ataque frontal habría logrado. Porque ya no necesita atacar desde afuera, ataca desde adentro, desde tus propios pensamientos, desde la reinterpretación constante de lo que viviste. Y lo más peligroso es que esos pensamientos pueden sonar muy razonables, muy lógicos, muy basados en evidencia. Pero la lógica sin fe solo ve lo que está en la superficie. La fe ve lo que Dios está haciendo por debajo. Y por eso necesitas aprender a distinguir entre los pensamientos que llevan paz y los que llevan peso. Entre los que acercan a Dios y los que alejan. Entre los que abren el corazón y los que lo cierran. Esa distinción puede salvarte muchos meses de carga innecesaria. Porque el enemigo quiere que cargues lo que Dios no te pidió que cargaras. Quiere que lleves el peso de tener que entender todo antes de poder confiar. Pero la confianza no espera a entender. La confianza elige creer, aunque el entendimiento todavía no llegó. Y cuando tomas esa decisión, cuando dices con honestidad, Señor, no entiendo, pero confío, el enemigo pierde el terreno que había ganado. Porque cuando hay confianza genuina en Dios, la confusión no encuentra dónde instalarse. Porque ya no hay lugar en el corazón para ella. El lugar está ocupado por algo más grande. Porque cuando logra que dudes del propósito de Dios, empiezas a pelearte con tu pasado. Cuando dudas del amor de Dios, empiezas a desconfiar de tu presente. Cuando dudas de tu futuro, te paralizas. El enemigo no necesita cambiar tu historia, le basta con cambiar la forma en que la miras. Por eso muchas personas no se quiebran en el momento del dolor. Se quiebran después, cuando empiezan a pensar que todo fue inútil, que nada valió la pena, que no hay redención posible. Pero hay una verdad que necesitas grabar en tu corazón hoy. Si un pensamiento te aleja de Dios, no viene de Dios. Dios no te acusa. Dios no te confunde. Dios no te llena de culpa. Dios no te hace sentir descartable. La voz de Dios trae paz, aunque confronte. Trae dirección, aunque corrija. Trae consuelo, aunque duela. La voz del enemigo siempre deja peso, siempre cansa, siempre vacía. Y hay algo que el enemigo no quiere que descubras, que tú tienes autoridad sobre esos pensamientos. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, no algunos, todos, incluyendo los que suenan razonables, pero te alejan de Dios. Cuando aprendes a llevar tus pensamientos cautivos, el enemigo pierde su herramienta más efectiva. Aprende a distinguir cuál voz estás escuchando. El enemigo quiere que te quedes atrapado en el por qué. Dios quiere llevarte al para qué. Uno señala la herida, el otro muestra el propósito. No estás roto, estás en proceso. No estás perdido, estás siendo guiado, aunque en este momento no lo notes. Hay algo sobre el silencio de Dios que necesitas entender, porque una de las cosas que más alimenta la desesperación es exactamente eso, el silencio. Cuando oramos y no sentimos respuesta, cuando buscamos a Dios y parece que el cielo está callado, cuando esperamos una señal y los días pasan sin que llegue nada visible. Y ese silencio tiene un peso que a veces supera al del dolor mismo, porque con el dolor al menos sabes qué estás enfrentando, pero el silencio te deja sin nada concreto a qué responder. Y en ese espacio vacío del silencio, los pensamientos encuentran terreno libre. ¿Está Dios ahí? ¿Me escucha? ¿Le importa lo que estoy viviendo? Pero hay algo que necesitas saber sobre el silencio de Dios. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. El silencio de Dios muchas veces es preparación de Dios. Piensa en Ruth,
Durante todo el tiempo que estuvo recogiendo espigas, la Biblia no registra que Dios le habló directamente. No hubo visión, no hubo ángel, no hubo voz audible, solo el trabajo diario, el siguiente paso, la fidelidad en lo pequeño. Y sin embargo Dios estaba activo, estaba moviendo el corazón de Buz, estaba orquestando el encuentro, estaba preparando lo que Ruth ni siquiera sabía que necesitaba, todo en silencio, todo invisible para ella mientras ocurría. Y cuando el resultado llegó, cuando Buz la vio y comenzó a hablarle, Ruth no podía saber que ese momento era el inicio de algo que cambiaría no solo su historia, sino la historia de toda una nación. El silencio no era inactividad, era preparación que ella no podía ver. Y lo mismo puede estar pasando en tu situación ahora mismo. El silencio que estás experimentando puede no ser que Dios no está obrando. Puede ser que está obrando en dimensiones que tus ojos no pueden registrar todavía. Preparando personas, alineando momentos, cerrando puertas que habrían llevado a lugares equivocados, abriendo puertas que todavía no están en tu horizonte visible. El silencio de Dios no es abandono, es confianza. Dios te confía el proceso de esperar sin ver porque sabe que lo que viene vale la espera. Y cuando llegue, entenderás por qué necesitaba el silencio que tuvo. Hay una historia en la Biblia que habla directamente de lo que tú estás viviendo, y sé que ya la hemos tratado en otras ocasiones, pero hoy la interiorizaremos desde otro punto de vista. No es la historia de alguien que lo tuvo todo fácil. Es la historia de una mujer que perdió todo, y que no supo, mientras lo vivía, que cada pérdida era parte del camino hacia algo que nunca habría imaginado. Su nombre era Ruth. Ruth era una mujer joven que había construido su vida junto a su esposo y su suegra Noemí, pero el dolor llegó sin avisar. Su esposo murió, su cuñado murió, y el esposo de Noemí también. 3 muertes, 3 ausencias, 3 golpes que dejaron a esas mujeres sin nada. Y entonces Noemí les dijo a sus nueras que regresaran a sus tierras natales, que intentaran rehacer su vida. Orfa, la otra nuera, lloró y se fue. Pero Ruth no. Ruth tomó una decisión que cambiaría todo, aunque en ese momento no tenía manera de saberlo. Se negó a irse, y le dijo a Noemí algo que se convirtió en una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia. Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. No me ruegues que te deje, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth no tenía garantías, no sabía lo que la esperaba, no tenía un plan, solo tenía una decisión. Dejó su país, su familia, su cultura, todo lo que conocía, para seguir a una suegra anciana y pobre a una tierra extraña. Y cuando llegaron a Belén, llegaron con nada, 2 viudas pobres, empezando desde cero. Noemí llegó tan quebrantada que le dijo a la gente, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha puesto en grande amargura. Mara significa amargura. Eso era lo que sentían. Pero Ruth no se quedó paralizada por el dolor. Salió a hacer lo único que podía hacer: trabajar. Permíteme ir al campo y recogeré espigas, le dijo a Noemí. No esperó a que la situación mejorara para actuar. Actuó con lo que tenía, desde donde estaba. Y en esa obediencia silenciosa, en ese paso humilde de fe, Dios estaba obrando de maneras que Ruth no podía ver. Piensa un momento en lo que Ruth estaba viviendo en ese momento. No tenía nada, no tenía un plan de 5 años, no tenía garantías de que recoger espigas en un campo ajeno la llevaría a algún lugar. Solo tenía el siguiente paso. Y ese siguiente paso era lo suficientemente humilde como para parecer insuficiente. Recoger lo que otros dejaban caer, depender de la generosidad de extraños. Ese era el plan de Dios para ella. Desde afuera, desde la perspectiva humana, parecía una historia sin salida. 2 mujeres solas, pobres, sin conexiones, sin recursos. Pero Dios estaba en ese campo. Dios ya conocía a Buz antes de que Ruth supiera que existía. Dios ya había preparado ese encuentro antes de que Ruth saliera esa mañana. Y todo lo que Ruth necesitaba hacer era dar el siguiente paso. No ver el plan completo, solo dar el siguiente paso.
Eso es lo que muchas veces Dios nos pide cuando estamos en medio de un proceso que no entendemos. No ver todo, solo avanzar un paso más. Y en ese paso aparentemente pequeño, Dios hace cosas que cambian todo. Porque el campo que escogió no fue al azar. La Biblia dice que su suerte cayó en la parte del campo de Buz. Para nosotros puede parecer casualidad, pero no hay casualidades en la historia de alguien que camina con Dios. Ese campo era exactamente donde Dios necesitaba que estuviera Ruth en ese momento exacto. Y Buz la vio, preguntó quién era, y cuando le contaron todo lo que Ruth había dejado atrás, toda la lealtad que había demostrado, Buz se conmovió. Y le dijo, recompense Jehová tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth no sabía que, recogiendo espigas en ese campo, estaba siendo vista por el hombre que cambiaría su historia. No sabía que de esa unión nacería Obed, y Obed sería padre de Isaí. Y Isaí sería padre de David, y en la línea de David estaría el Mesías. Ruth no tenía idea de que su historia de dolor y pérdida era parte del camino que llevaría al cumplimiento de la promesa más grande de la historia humana. Desde su perspectiva, perdió todo. Desde la perspectiva de Dios, estaba siendo posicionada para algo que ninguna mente humana podría haber planificado. Lo puedes ver. Si su esposo no hubiera muerto, no habría salido de su tierra. Si no hubiera seguido a Noemí, no habría llegado a Belén. Si no hubiera salido a recoger espigas, no habría llegado al campo de Buz. Si no hubiera llegado al campo de Buz, no se habría cumplido el propósito. Todo estaba conectado, todo tenía sentido, pero solo se podía ver desde el final, no desde adentro del proceso. Tal vez tú estás justo en medio de esa parte de la historia que no tiene sentido. Tal vez estás en el capítulo del rechazo, de la pérdida, de la espera o del silencio. No te desesperes, porque Dios está construyendo algo más grande de lo que puedes ver ahora. Y llegará un día en que mirarás hacia atrás y dirás, ahora entiendo. Lo que pensé que era mi ruina, Dios lo usó como mi camino. Tu historia no termina aquí. Esto que estás viviendo no es el cierre, es el puente. Hay algo que ocurre en el interior del corazón cuando deja de resistir el proceso y empieza a confiar en el propósito. No es solo que la ansiedad baje, es que algo más profundo empieza a transformarse. Cuando el corazón deja de pelear contra lo que está viviendo y empieza a preguntarse para qué fue esto, hay 3 cambios que ocurren de manera casi inevitable. El primero es que cambia la manera en que miras el pasado. Lo que antes veías como pérdidas, empiezas a verlo como preparación. Lo que antes veías como errores, empiezas a verlo como aprendizaje necesario. Lo que antes veías como puertas cerradas, empiezas a verlo como protecciones divinas que no entendías en el momento. No porque el dolor no fuera real, sino porque el lente desde donde lo miras cambió. Y cuando el lente cambia, el peso también cambia. Ruth podría haber mirado su historia como una acumulación de pérdidas. Esposo muerto, cuñado muerto, tierra extraña, pobreza, trabajo humilde. Pero lo que la Biblia registra de Ruth no es amargura, es fidelidad, lealtad y esperanza en acción. Lo que marcó la diferencia no fue lo que vivió, fue cómo decidió mirarlo. El segundo cambio es que empiezas a vivir el presente diferente. Cuando ya no estás peleando contra el pasado ni temiendo el futuro con desesperación, el presente empieza a tener espacio. Empiezas a notar cosas que antes pasabas por alto porque estabas demasiado ocupado con la angustia. Pequeñas señales de que Dios está activo. Detalles que revelan que no estás solo. Momentos de gracia en medio de lo que todavía no cambió completamente. Y esos momentos van construyendo tu fe de una manera que ningún argumento teológico puede hacer. Porque la fe que nace de ver la fidelidad de Dios en lo pequeño es más sólida que la fe que descansa solo en promesas que todavía no llegaron. El tercer cambio es que empiezas a tener algo que dar. Cuando el corazón está lleno de desesperación, no tiene espacio para nada más. Pero cuando la paz de Dios empieza a ocupar ese espacio, algo desborda. Una calma que las personas a tu alrededor pueden sentir, aunque no sepan de dónde viene. Una perspectiva que se vuelve contagiosa.
una fe que fortalece a quienes están más cerca de ti. Y eso sin que te propongas hacerlo, empieza a convertir tu proceso en algo que sirve a otros. Como le pasó a Ruth, cuya historia de fidelidad en medio Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. del dolor ha consolado a personas durante miles de años. Y como puede pasarte a ti, el proceso que estás viviendo no solo tiene propósito para tu historia, tiene propósito para la historia de alguien que vendrá después de ti y que necesitará exactamente lo que tú aprendiste aquí. Cuando estás atravesando un proceso que no entiendes, lo primero que tiende a debilitarse no es el cuerpo, es el espíritu. Empiezas a perder la fuerza interior, tu fe comienza a temblar, tu alma se apaga poco a poco. Y lo más peligroso de todo es que ni siquiera lo notas, porque sigues funcionando, sigues trabajando, sigues sonriendo por fuera, pero por dentro te estás apagando. Y en esos momentos, lo que necesitas no son explicaciones, es fortaleza espiritual. Por eso quiero compartirte 4 prácticas espirituales que te ayudarán a resistir el proceso y mantener tu conexión con Dios, incluso cuando todo a tu alrededor parece silencioso o confuso. No son pasos mágicos, son actos de fe que abren espacio para que Dios te fortalezca desde adentro. La primera práctica es la oración sincera. Hablar con Dios desde donde estás, no desde donde deberías estar. La oración no necesita ser perfecta, no necesita tener palabras bonitas, solo necesita ser honesta. Dios no escucha tus méritos, escucha tu corazón. Y muchas veces lo único que quiere de ti es que te sientes con Él y le digas lo que realmente estás sintiendo. Aunque sea enojo, aunque sea duda, aunque sea la desesperación que llevas cargando y que nunca le dijiste en voz alta. Dios no se asusta de tu honestidad. Al contrario, tu honestidad es la puerta que abre la intimidad real con Él. En Salmos capítulo 34, versículo 17, dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cuando clamas así, Dios oye. Haz de la oración una conversación diaria. No importa si son 5 minutos o 1 hora, lo importante es que sea real. Habla, llora, guarda silencio si es necesario, pero quédate ahí, porque en ese lugar Dios renueva fuerzas. La segunda práctica es la lectura de la palabra. Permitir que Dios te hable, aunque tú no sepas qué decir. Hay momentos en los que ni siquiera sabes qué orar. Hay momentos donde el dolor es tan grande que las palabras no alcanzan. Hay noches donde abres la boca para hablar con Dios y solo encuentras silencio de tu parte. Pero ahí es donde la Biblia se convierte en tu voz, porque hay algo sobrenatural que ocurre cuando abres la palabra en medio del dolor. Las palabras que están ahí empiezan a hablar directamente a lo que estás viviendo. Un versículo que leíste 100 veces de repente tiene un significado que nunca habías notado. Una promesa que conocías de memoria de repente pesa diferente porque ahora la necesitas de verdad. Eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo haciendo lo que prometió hacer. Guiarte a toda verdad, consolarte en toda tribulación, recordarte todo lo que necesitas recordar en el momento en que más lo necesitas. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es solo historia, es vida. Y cuando la abres, el cielo se abre también. Lee aunque no tengas ganas. Lee aunque estés cansado. Dios puede usar una sola frase para sostenerte un día entero. La tercera práctica es la alabanza. Declarar con tu boca lo que tu alma aún no siente. Cuando alabas a Dios en medio del dolor, estás haciendo una de las acciones más poderosas del reino, porque no lo haces por lo que sientes, sino por lo que crees. La alabanza rompe cadenas, desarma pensamientos negativos y le recuerda a tu corazón que Dios sigue siendo Dios, aunque tu realidad no sea perfecta. En Isaías capítulo 61, versículo 3, dice que Dios cambia el espíritu angustiado por manto de alegría, y ese manto cae cuando decides alabar. Pon una canción, cántala aunque sea con lágrimas. No necesitas una voz perfecta, solo un corazón dispuesto.
La cuarta práctica es el silencio a solas con Dios. Dejar de hablar para empezar a escuchar. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 26, dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Apaga el ruido exterior y quédate unos minutos simplemente en su presencia. No tienes que hacer nada, solo estar ahí. En ese lugar íntimo Dios deposita fuerza, claridad y paz que no puedes conseguir de ninguna otra manera. Estas 4 herramientas son regalos que Dios nos dio para sobrevivir los momentos oscuros. Y cada vez que usas una de ellas, le estás diciendo al cielo: no entiendo lo que pasa, pero sigo confiando en ti, porque el dolor no siempre se va de inmediato. Pero cuando tienes herramientas espirituales, el dolor ya no tiene poder sobre ti. Hay algo que los procesos largos forman en el corazón que ninguna temporada fácil puede producir. Y tiene que ver con la diferencia entre saber que Dios es fiel y haberlo experimentado de verdad. Cuando las respuestas llegan rápido, cuando los procesos son cortos, la fe crece. Eso es genuino y valioso. Pero hay un tipo de conocimiento de Dios que solo se produce cuando el proceso dura más de lo que el corazón esperaba. Cuando has orado tanto que ya no sabes qué más decir. Cuando has esperado tanto que la espera se convirtió en parte del ritmo de tu vida. Cuando has sostenido la fe durante tanto tiempo sin señales que ya no la sostienes con entusiasmo, sino con una convicción silenciosa que va más profundo que los sentimientos. En ese lugar, el conocimiento de Dios cambia de naturaleza. Ya no es solo lo que sabes sobre Él. Es lo que has experimentado de Él en los momentos donde no había ningún apoyo visible más que su presencia. Y eso no puede aprenderse de otra manera, no en un libro, no en un sermón, no en el testimonio de alguien más. Solo se aprende en el proceso propio. Ruth salió de su proceso sabiendo cosas sobre Dios que no sabía cuando entró. Sabía que Dios provee de maneras que la lógica humana no anticipa. Sabía que la fidelidad en lo pequeño abre puertas que el esfuerzo grande no puede abrir. Sabía que Dios puede construir algo hermoso con lo que parecía completamente roto. Y ese conocimiento fue lo que le permitió ser la mujer que su historia requería. No un conocimiento de días fáciles, un conocimiento forjado en el proceso. Lo mismo está ocurriendo en tu historia ahora mismo. No solo Dios está preparando circunstancias para ti, está preparándote a ti para las circunstancias que vienen. Está formando en ti la profundidad que necesitarás para sostener lo que Él tiene preparado. La humildad que te permitirá recibirlo bien. La sabiduría que solo nace de haber esperado cuando no querías esperar. La compasión que solo se desarrolla en quien conoce el dolor de cerca. Y todo eso está siendo construido ahora mismo. Mientras esperas, mientras no entiendes, mientras el proceso sigue activo. Por eso no desperdicies este tiempo, no lo pases solo en desesperación. Pásalo también en búsqueda, en oración, en la lectura de la palabra, en el silencio donde Dios habla, en la alabanza que declara lo que todavía no se ve. Porque lo que formes en ti durante este proceso será exactamente lo que necesites cuando el proceso termine. Y terminará. Los procesos de Dios tienen inicio y tienen fin. Y cuando éste llegue a su fin, entenderás que cada día de espera era un día de construcción. Que cada lágrima era una semilla. Que cada oración sin respuesta visible era una acumulación que en el momento correcto produjo exactamente lo que se necesitaba. No te desesperes. Porque todo lo que estás viviendo pasa por algo. Y ese algo es más grande de lo que puedes imaginar desde donde estás hoy. El testimonio que estás a punto de escuchar es real, y sucedió en la vida de alguien que escucha este canal. Su nombre es Andrés. Tenía 42 años cuando sintió que todo lo que había construido se derrumbaba de golpe. Su empresa de 12 años cerró. Sus socios lo abandonaron, y con las deudas llegaron las noches sin dormir, los miedos que no se podían nombrar en voz alta, y la pregunta que más duele de todas: ¿dónde estás, Dios? Andrés siguió yendo a la iglesia, siguió orando, pero por dentro estaba al borde de la desesperación. Sentía que todo lo que había creído, todo lo que había sembrado, no había servido de nada. Una noche, incapaz de dormir, abrió YouTube sin saber qué buscar, y apareció uno de nuestros mensajes. Lo que escuchó esa noche no le resolvió nada de inmediato, pero algo ocurrió dentro de él. Por primera vez en meses, dejó de pelearse con su pasado,
Y empezó a hacerse la pregunta correcta. No por qué me pasó esto, sino para qué fue esto, Señor. Esa pregunta cambió todo. No las circunstancias de inmediato, sino la dirección desde donde las miraba. Empezó a ver que la empresa cerrada lo había librado de una sociedad que lo estaba llevando a compromisos que no se alineaban con sus valores. Empezó a ver que el fracaso económico lo había regresado a una humildad que había perdido en los años de éxito. Empezó a ver que las noches oscuras lo habían acercado a Dios de una manera que los años buenos no habían logrado. 2 años después, Andrés tiene una empresa nueva. Más pequeña, sí, pero más alineada con lo que él es, con socios que comparten sus valores, con una paz que en los 12 años anteriores no había conocido. Pero lo más importante que Andrés tiene hoy no es la empresa, es lo que aprendió durante el proceso. Aprendió que su identidad no estaba en el éxito de su negocio. Aprendió que la fe que practicaba en los tiempos buenos no era la misma fe que necesitaba en los tiempos difíciles. Aprendió que Dios es suficiente incluso cuando todo lo demás falla. Y esas lecciones no se aprenden en los días de abundancia. Solo se aprenden en los días donde lo único que te queda es Dios. Andrés también descubrió algo sobre el proceso que no esperaba. Descubrió que el proceso no solo lo preparó para un mejor futuro, lo preparó para ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo. Porque el hombre que salió del proceso no era el mismo que entró en él. Era más humilde, más compasivo, más consciente de lo que realmente importa. Y esa transformación, la que nadie planeó y nadie esperaba, resultó ser la parte más valiosa de todo lo que vivió. Y hoy Andrés ayuda a otros emprendedores que atraviesan crisis similares. Tiene conversaciones que solo son posibles porque él pasó por lo mismo. Tiene credibilidad que solo da el proceso. Tiene una fe que solo forjó la prueba. Y cuando alguien le pregunta cómo lo logró, Andrés no dice que tuvo suerte. Dice, entendí que todo lo que viví tenía un propósito que yo no podía ver mientras lo estaba viviendo. Y cuando dejé de desesperarme y empecé a confiar, Dios abrió un camino que yo no habría elegido pero que era el correcto. Todo eso nació de lo que en su momento pareció el peor fracaso de su vida. No fue un error, fue una preparación. El próximo testimonio puede ser el tuyo. Dios no ha terminado contigo, y lo mejor todavía está por venir. Ahora que has llegado hasta aquí, detente un momento y respira hondo. No es casualidad que hayas escuchado cada palabra de este mensaje. Algo dentro de ti sabe que Dios está hablando. Quizás no entendías por qué pasaste por todo eso. Quizás pensabas que solo eran capítulos sueltos, dolores innecesarios, pérdidas sin sentido. Pero hoy tu espíritu ha comenzado a ver el panorama desde otra perspectiva. Desde la perspectiva del cielo. Y por eso quiero cerrar este mensaje con una oración. No una oración de cierre, una declaración profética sobre tu vida. Pero antes de esa oración, quiero que sepas algo. Todo lo que escuchaste hoy no fue para que entiendas mejor la teología del sufrimiento. Fue para que puedas caminar diferente desde hoy. Fue para que la próxima vez que la desesperación intente instalarse, tengas algo con qué responderle. La historia de Ruth. El testimonio de Andrés. La promesa de Romanos 8:28. La certeza de que Dios guarda tus lágrimas. Todas esas verdades son tuyas ahora. Y cuando el proceso sea pesado, cuando la espera canse, cuando la voz del enemigo susurre que nada tiene sentido, puedes recordar lo que aprendiste hoy. Dios no improvisa, Dios orquesta. Y lo que está orquestando con tu historia es más grande de lo que puedes ver desde donde estás. No te desesperes, todo pasa por algo. Y ese algo está siendo tejido ahora mismo con tus lágrimas, con tu espera, con tu fe que sigue viva, aunque esté cansada. Ahora sí, cierra tus ojos si puedes, respira hondo, y recibe cada palabra como si el mismo Padre la estuviera depositando en tu corazón. Padre Celestial, Dios de los procesos, de los tiempos perfectos y de los propósitos eternos, hoy me acerco a ti con un corazón humilde, no solo por mí, sino en representación de cada persona que está escuchando este mensaje. De cada vida que carga en silencio una desesperación que no sabe cómo nombrar. De cada alma que ha llegado al límite de sus fuerzas preguntando por qué.
de cada corazón que sigue creyendo aunque todo parezca decirle que se rinda. Tú conoces cada historia, Señor. No hay detalle que se te escape. Tú viste cada lágrima que nadie más vio. Tú escuchaste cada suspiro en la oscuridad de la noche. Tú estuviste presente en esos momentos donde parecía que todo había terminado. El Salmo 56, versículo 8 lo confirma. Mis huidas tú las has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios guarda tus lágrimas. Las tiene registradas. Las tiene contadas. Cada vez que lloraste en silencio, cuando pensabas que nadie miraba, Dios estaba mirando. Y no solo miraba, estaba guardando. Porque lo que Dios guarda, Dios lo usa. Por eso hoy declaro en el nombre de Jesús sobre la vida de quien escucha estas palabras. Declaro que la desesperación suelta su control sobre este corazón. Que la confusión se disipa ante la claridad de tu verdad. Que toda mentira del enemigo pierde fuerza frente a la autoridad de tu palabra. Que todo pensamiento que dice esto no tiene sentido sea reemplazado por la certeza de que tú nunca desperdicias nada. Declaro sobre las finanzas de quien escucha. Que la situación económica que no tiene salida visible la tenga en Dios. Que las deudas que parecen imposibles comiencen a resolverse. Que la provisión llegue de maneras que confirmen que fue Dios quien la produjo. Jehová Jireh, el Dios que provee, está obrando ahora mismo en cada necesidad. Declaro sobre las relaciones de quien escucha. Que cada relación rota que tiene redención empiece a ser restaurada. Que cada corazón cerrado por el dolor empiece a abrirse de nuevo. Que la soledad que pesa sea reemplazada por la presencia real de Dios y por conexiones que Él mismo prepare. Ningún abandono tiene la última palabra. Solo Dios tiene la última palabra. Declaro sobre la salud de quien escucha. Que el cuerpo que carga el peso del estrés emocional encuentre descanso real. Que la sanidad llegue, no porque el esfuerzo humano la produjo, sino porque el médico de médicos la determina. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, por cuya herida fuisteis sanados. Esa sanidad fue provista, esa sanidad está disponible hoy. Declaro sobre la familia de quien escucha, que cada hogar donde entró el dolor también entre la restauración. Que los hijos que crecen viendo la fe de sus padres en medio de la prueba reciban el mayor legado que existe, la certeza de que Dios es fiel incluso cuando duele. Bendigo esa familia. Declaro paz donde hubo tormenta. Declaro unidad donde hubo división. Declaro propósito donde hubo confusión. Declaro sobre el propósito de quien escucha, que lo que fue usado para destruir sea usado por Dios para construir algo más firme. Que el sueño que parecía muerto respire de nuevo. Que el llamado que fue silenciado por el dolor vuelva a ser escuchado con más claridad que nunca. Declaro que como Ruth, cuya historia de pérdida se convirtió en parte del camino hacia el cumplimiento de la promesa más grande de la historia, y como Andrés, cuyo fracaso se convirtió en la plataforma de su propósito verdadero, así también quien escucha este mensaje verá el día en que mirará hacia atrás y dirá: ahora entiendo, todo lo que viví tenía un propósito. No fue castigo, fue preparación. No fue abandono, fue formación. No fue el final, fue el puente. Bendigo el alma de quien escucha ahora mismo, que encuentre una paz que sobrepasa el entendimiento. Que la desesperación sea reemplazada por esperanza real. Que Él no te desesperes que Dios dice hoy, no solo lo escuche con el oído, sino que lo reciba con el corazón. Señor, recuérdale que no fue ignorado, que cada proceso que vivió estuvo bajo tu mirada, que cada paso fue permitido con un propósito que aún se está revelando, y que ese propósito es más grande de lo que puede imaginar desde donde está hoy. En el nombre de Jesús, declaro una nueva temporada, declaro un nuevo comienzo, y que nadie que escuchó este mensaje salga de la misma manera en que entró. Que algo haya cambiado, que algo se haya soltado, que algo haya comenzado, porque las semillas pequeñas sembradas en tierra fértil producen árboles grandes. Y el corazón que decide creer, aunque no entienda, aunque duela, aunque espere todavía, es la tierra más fértil que existe para la obra de Dios. Así sea, así se cumpla, así se manifieste en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy sellamos este mensaje con fe,
Y aunque el video termine, la obra de Dios continúa. Porque Dios no se queda en el por qué, siempre te lleva al para qué. Recuerda esto cada vez que la desesperación intente instalarse. Ruth no sabía que recogiendo espigas estaba siendo posicionada para lo más importante de su historia. Andrés no sabía que su empresa cerrando era el inicio del camino correcto. Y tú no sabes todavía lo que Dios está construyendo con lo que hoy no entiendes. Pero Dios sí lo sabe, y eso es suficiente. Hoy quiero invitarte a hacer dos cosas. La primera, escribe en los comentarios el nombre de esa persona que necesita escuchar este mensaje hoy. Tal vez es tu madre, tu hijo, tu amiga, tu vecino, o incluso tú mismo. La segunda, comparte este video, porque tal vez hay alguien en tu vida que está al borde de la desesperación y solo necesita una palabra que le recuerde que todo pasa por algo. Tú puedes ser esa luz. Camina con esperanza. Sigue creyendo, aunque tengas dudas. Sigue adorando aunque tengas lágrimas. Sigue avanzando aunque tengas miedo. Y cuando llegue el día en que puedas mirar hacia atrás y ver lo que Dios construyó con todo lo que hoy no entiendes, cuando puedas ver el cuadro completo desde el otro lado del proceso, vas a querer decirle a alguien más lo que aprendiste. Vas a querer buscar a esa persona que hoy está donde tú estuviste, al borde de la desesperación, sin entender, sin ver, preguntándose si vale la pena seguir creyendo. Y vas a poder decirle con autoridad real, no con teoría sino con experiencia vivida: no te desesperes, todo pasa por algo. Yo también estuve ahí. Y Dios fue fiel. Esa es la promesa más hermosa de todo este proceso, que lo que hoy te duele se convertirá en la palabra que alguien más necesita mañana. Y cuando ese día llegue, todo lo vivido habrá tenido sentido. Dios no improvisa, Dios no olvida, y Dios no se equivoca. No te desesperes, todo pasa por algo, y lo mejor de tu historia todavía está por venir. Que Dios te bendiga siempre. Y que cada mañana que despiertes, antes de que el peso del proceso regrese, recuerdes esto. Dios ya está en ese día antes que tú. Ya lo conoce, ya lo tiene, ya está obrando en él. No te desesperes, porque Dios vio cada lágrima que derramaste cuando nadie más miraba. Porque Dios escuchó cada oración que hiciste, aunque no hayas recibido respuesta visible todavía. Porque Dios conoce cada detalle de tu historia mejor de lo que tú mismo la conoces. Y con todo eso está construyendo algo. Algo que tiene tu nombre, algo que tiene tu medida, algo que ningún otro proceso podría haber producido de la misma manera. Como Ruth, que llegó a Belén sin nada, y salió siendo parte de la historia más grande que el mundo jamás conocería. Como Andrés, que perdió su empresa y encontró su verdadero camino. Como tantos que pasaron por el fuego y salieron sin olor a humo, pero con una fe que no se puede fabricar de ninguna otra manera. Así tú, no te desesperes, todo pasa por algo, y ese algo, lo que Dios está construyendo con tu historia, vale cada día de espera. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Y antes de que cierres este video, quiero pedirte algo. No solo que recuerdes lo que escuchaste, que lo declares. Hay poder en declarar lo que crees, aunque todavía no lo veas completamente. Hay algo que ocurre cuando el corazón abre la boca y dice en voz alta lo que la fe sostiene, aunque las circunstancias no lo confirmen todavía. La Biblia lo llama confesar. Y no se trata de repetir palabras mágicas, se trata de alinear tu voz con la verdad de Dios antes de que las circunstancias lo demuestren. Abraham lo hizo. Llamó a las cosas que no eran como si fueran. No porque ya existieran, sino porque creía en el Dios que las había prometido. Y tú puedes hacer lo mismo hoy. Puedes decir en voz alta, aunque no lo sientas completamente todavía: mi proceso tiene propósito. Dios no ha terminado conmigo. Todo lo que viví está siendo usado para mi bien. No me desespero porque confío en el Dios que conoce el final de mi historia. Decláralo, aunque duela, aunque no lo veas todavía, aunque la situación siga igual por ahora. Porque la fe que se declara en voz alta tiene un efecto diferente al de la fe que solo se piensa. Se arraiga más profundo, se vuelve más real, empieza a cambiar no solo lo que crees sino lo que eres. Y con el tiempo, las declaraciones de fe que hiciste en los momentos más oscuros
serán las mismas palabras que le digas a alguien más que esté pasando por su propio proceso. Podrás decirles, yo también estuve ahí, yo también pensé que no tenía sentido, y Dios lo usó todo para bien. Esa es la promesa, todo pasa por algo, y ese algo vale cada lágrima, cada noche difícil, cada día de espera, porque lo que Dios construye con eso es eterno.